El principal ingrediente de la cerveza es la malta, que se obtiene a partir de la cebada. La cebada llega directamente del agricultor a la fábrica en grandes camiones. Tras el pesaje de la carga, se almacena en unos hilos a través de una rejilla que retiene las piedras y otras materias de gran tamaño. La cebada utilizada debe cumplir unos requisitos imprescindibles de calidad, por lo que se toman pruebas para su análisis en el laboratorio. La cebada pasa por las máquinas de limpia, donde se tamiza y clasifica. Una vez eliminada la paja, se almacena en los silos hasta su transformación. El proceso de malteado comienza por la limpieza de la cebada. El aire de las aventadoras pasa por el filtro de mangas, donde se separa el polvo que desprende el grano. En las antiguas pero funcionales cribas de madera se procede a la limpia y calibración de la cebada. En el interior, un ventilador arrastra el polvo y la paja, dejando limpio el grano. La malta es la cebada germinada y tostada. La transformación de la cebada en malta recibe el nombre de malteado y se realiza en varios pasos. En primer lugar, la cebada limpia y clasificada pasa por la fase de remojo. Durante 1 o 2 días permanecerá sumergida en agua para ablandar los almidones y estimular el despertar del embrión. Otra materia prima abundante y de gran importancia para la fabricación de la cerveza es el agua, que debe ser de excelente calidad. Durante la estancia en las cubas de remojo, el grano se va removiendo y aireando a intervalos programados para que se oxigene y que el germen pueda respirar. Cuando la cebada ya ha adquirido el 50% de humedad sobre su peso inicial, se mezcla con agua para trasladarla a las cubas de germinación. La cebada mojada se extiende en unos grandes recipientes llamados cajas saladín para continuar la germinación. En este proceso natural se generan las enzimas que son necesarias en la sacarificación del almidón y aparecen las enzimas que romperán las proteínas que contiene originalmente el grano. En las cubas de germinación, el grano permanece durante 5 días sometido a un ambiente climatizado de 14 grados centígrados, 100% de humedad y aireación constante. Este aire, antes de llegar a la sala, pasa por una cámara de humidificación. A los 5 días ya se observa el crecimiento de la raicilla, que alcanza 1 centímetro de longitud. Las enzimas, amilasas y proteinasas, ya se han generado. A partir de este momento, la cebada está germinada y se traslada hasta el secador mediante un aspirador. Interrumpido el proceso de germinación, se procede al secado de la malta verde. Esta operación se inicia en el secador, donde se somete a la acción del calor. Del secador, la malta pasa al tostador. La operación de tostado es muy rigurosa, pues allí se le da una de las características visuales que tiene la cerveza, el color. A mayor temperatura de tostado, más color tendrá la cerveza. La malta ya tostada pasa a los hilos de almacenamiento, donde se estabiliza y enfría lenta y progresivamente hasta el momento de su utilización. Durante el trasiego a los hilos de almacenamiento, la malta se pasa por el separador de la raicilla, que tiene la función de eliminar los brotes, es decir, separar la raíz del germen. Tras pasar los granos de malta por un molino, se convierten en harina, con lo que se consigue dejar el almidón al descubierto. Durante el malteado, una parte de los almidones presentes en el cereal se han transformado en azúcares, maltosa, gracias a las enzimas naturales, lo que confiere al cereal un sabor más dulzón y una textura crujiente. El lúpulo es el último ingrediente sólido necesario para la fabricación de la cerveza. Se pasan las plantas por unas máquinas denominadas peladoras. Por medio de un sistema de ventiladores, rodillos con dedos y tamices, se separan las flores del resto de la materia vegetal. El objeto del secado es disminuir el contenido de humedad de las flores con el fin de facilitar su conservación y posterior transformación. Una vez secado y molido, el lúpulo se entrega a los fabricantes de cerveza en forma de flor pellets o extracto. En la sala de cocción o braceado es donde el maestro cervecero aplica sus recetas y fórmulas para producir el mosto. Una vez decidido el tipo de cerveza que se quiere elaborar, se utilizan diferentes mezclas de las materias primas y en equilibradas proporciones. La malta molida, que está almacenada en unos recipientes, se transporta por medio de un sinfín hasta la sala de cocción. En la primera caldera se realiza la mezcla de malta molida con el agua caliente, en cantidades pesadas y medidas. La malta remojada, una especie de papilla espesa, se calienta durante 1 a 4 horas. La temperatura se va subiendo gradualmente y cada cierto espacio de tiempo. Las enzimas se activan por la acción del agua caliente y comienzan a extraer los azúcares. La segunda caldera es la de los granos crudos.
En ella se realiza la mezcla y cocción del almidón, en forma de sémola de maíz o de arroz. El contenido de esta caldera se trasvasa a la caldera número 1 para que las enzimas de la malta sacarifiquen el almidón de los granos crudos. De la filtración se obtiene un líquido amarillo, dulce, bastante clarificado, que a partir de este momento se llamará mosto y pasa a la caldera de ebullición. El lúpulo es la materia prima que aporta las resinas y los aceites esenciales que dan al mosto el amargor y el aroma. El maestro cervecero ha seleccionado la mezcla de variedades que va a utilizar para dar a cada cerveza su toque personal. El mosto cervecero, procedente del filtro, se calienta en la tercera caldera hasta la ebullición. Durante 1 hora y media pasará por dentro del calderín del lúpulo, donde se disuelven las sustancias amargas. El mosto caliente entra a presión en un tanque cilíndrico, donde por el efecto remolino, las partículas sólidas tienden a concentrarse en el centro. Allí se deja reposar durante media hora, clarificándose al sedimentarse el turbio que tiene en suspensión. En total, el proceso de cocción ha durado unas 10 horas. El mosto sale de la caldera de sedimentación del turbio a una temperatura de 100 grados y pasa por un enfriador, tras el cual se le inyecta oxígeno y levadura. La levadura de cerveza es el otro ingrediente esencial y está formado por hongos unicelulares que son los responsables de la fermentación. La levadura se agrega al circuito de mosto frío oxigenado por medio de una bomba dosificadora antes de su llegada a las cubas. El mosto pasa a las tinas de fermentación, donde se le añade la levadura Saccharomyces cerevisiae, que va a transformar los azúcares en alcohol y gas carbónico. Los dos se integran en la composición de la cerveza, parte disuelto y parte desprendido al formar la espuma, lo que le imprime el carácter de bebida alcohólica y gasificada. El nivel ocupado por el gas carbónico se puede apreciar aplicando una llama en el interior de las cubas, que se apaga ante la falta de oxígeno. Para impedir la acumulación de gas carbónico, en las salas donde se realiza la fermentación hay que renovar constantemente el aire por medio de unos potentes aspiradores. A medida que los azúcares se van convirtiendo en alcohol, pierden densidad, por lo que hay que revisar estos cambios. Los controles diarios permiten comprobar que la velocidad de fermentación es la correcta. A los 7 días, la levadura que ha transformado todos los azúcares capaces de fermentar en alcohol y gas carbónico va al fondo del depósito. Las tinas deben quedar completamente limpias para impedir que las levaduras muertas perjudiquen al mosto que se vierta posteriormente. La maduración o afinamiento del gusto de la cerveza se realiza en unos tanques en la bodega de guarda. Allí se mantiene a 0 grados durante un tiempo que oscila entre 20 y 25 días. De la bodega, la cerveza todavía sale con algunas células de levadura en suspensión, lo que le da un aspecto turbio y opalescente. Para que adquiera la transparencia propia de esta bebida, se pasa por unos filtros que retienen toda la levadura. Según el envase, barril, botella o lata, la cerveza tiene un contenido diferente en gas carbónico, cuya proporción se ajusta en cada caso. La cerveza entra en las plantas de envasado, tanto para barriles como para botellas o latas, en unas condiciones de esterilidad totales, que garantizan una óptima conservación. Cualquiera que sea el tipo de envase, la cerveza llega al consumidor manteniendo todas sus cualidades para ser saboreada. La cerveza, aquella bebida con una historia milenaria, sigue siendo un producto totalmente natural, cuyos componentes, agua, lúpulo, levadura y malta, aportan al cuerpo humano importantes beneficios saludables si se consumen moderadamente.